La estenosis de uretra es un problema realmente serio, es un drama. Supone un problema que hace sufrir a las personas. El estrechamiento de la salida de la orina provoca tantos problemas que repercuten de una manera tremendamente negativa sobre la calidad de vida, de manera constante, de manera impenitente, y hace sufrir. Hace que una persona que tenga una estenosis de uretra no pueda salir a la calle, no pueda planificar su vida, tenga repercusión también sobre su intimidad, sobre su autoestima, sobre su imagen. Y es algo que los profesionales de Andromedia tenemos muy presente cuando tenemos delante a una persona que viene a consultarnos. El abordaje que realizamos es siempre muy respetuoso y ponemos en marcha de manera rápida las pruebas diagnósticas necesarias para alcanzar a tener un conocimiento preciso de cuál es el alcance de la lesión, para proponer soluciones que ayuden a mejorar la calidad de vida. No es baladí valorar y considerar la estenosis de uretra como uno de los problemas que más hacen sufrir en urología. La uretra es el conducto que saca la orina desde la vejiga, atravesando la próstata hasta el pene y su salida por el meato. Este conducto se llama uretra y a lo largo de todo su recorrido, especialmente en la uretra masculina, porque es la uretra más larga, con más capacidad, más posibilidades de daño, puede sufrir un traumatismo, una agresión por una infección o cualquier circunstancia mediante la cual se produzca lo que conocemos como una estenosis de uretra. La estenosis es un estrechamiento de la uretra que puede producirse a cualquier nivel, a nivel vulvar, una estenosis, o a nivel peneano, provocando una estrechez, una disminución del calibre y una zona de fibrosis a su alrededor que conocemos como espongiofibrosis. Esa zona estrecha va a provocar infecciones de orina de repetición, un chorro de caudal disminuido, es decir, menor caudal de chorro cuando se está orinando, y patologías como dolores relacionadas con esta estenosis de uretra. Las causas más frecuentes de una estenosis de uretra, y en función de la edad, obviamente, son las infecciones, normalmente infecciones de transmisión sexual suelen dar estenosis de uretra peneana. Las estenosis congénitas, hay pacientes que han sufrido una hipospadia y tienen alguna zona estenótica o algunas válvulas o valvas de uretra que también condicionan una estenosis. Las cirugías que se organizan para corregir esas estenosis, como por ejemplo la cirugía de lipospadias, que utiliza colgajos, utiliza injertos, y que esos injertos se retraen provocando una estenosis de la uretra. Las causas traumáticas, bien un traumatismo perineal o un traumatismo peneano, pueden provocar una estenosis, una estrechez de la uretra, y también las cirugías previas, es decir, las causas iatrogénicas. Un sondaje repetido, un sondaje agresivo o la necesidad de una endoscopia a través de la uretra puede condicionar con el tiempo que sufra esa uretra, que se produzca una pequeñita lesión y que luego cicatrice con una retracción de la uretra que la estenose, que la cierre, que la estreche, dando toda la sintomatología asociada a la estenosis de uretra. Ante la sospecha de una estenosis de uretra en consulta, cuando recibimos al paciente, aparte de hacerle toda la historia clínica y saber qué causas o factores podrían estar relacionadas con ese traumatismo, ese daño de la uretra que ha provocado su estrechamiento, es decir, que ha formado la estenosis de uretra, vamos a recurrir a una serie de etapas diagnósticas. La primera de ellas es medir el caudal de la orina que sale. Eso se hace mediante una flujometría, que nos va a dar un perfil de cómo está orinando el paciente. Una curva muy aplanada normalmente indica que el caudal es muy bajo y que tarda muchísimo tiempo en orinar. Una curva muy picuda significa que es una curva normal, una curva en la cual empieza a orinar, aumenta mucho el flujo y luego baja drásticamente. La siguiente fase en el diagnóstico de la estenosis de uretra va a intentar conseguir imágenes que nos permitan saber
ante qué tipo de estenosis y qué localización está la estenosis. En primer lugar, podemos utilizar radiología. La radiología nos va a permitir, entrando un contraste por la uretra, porque no olvidemos que la uretra, al ser un tejido blando, es transparente a los rayos X, poniendo un contraste dentro de la uretra, realizar lo que llamamos una uretrografía. Eso va a marcar completamente la uretra hasta la vejiga y luego se puede hacer también de forma miccional, es decir, haciendo una radiografía mientras el paciente está orinando y sabiendo realmente dónde se produce el punto de estrechez, el punto de estenosis. Otra alternativa diagnóstica que tenemos es la endoscopia, una uretroscopia con un dispositivo óptico muy finito y un anestésico local nos permitirá observar por dentro la uretra y encontrar dónde está la zona estenótica y qué longitud tiene y qué diámetro tiene para ver qué calibre de estenosis tenemos y hasta dónde podemos llegar, para poderle ofrecer después la mejor solución quirúrgica. El no diagnosticar una estenosis de uretra, el no saber que tienes una estenosis de uretra puede conllevar que haya infecciones de repetición o bien que haya una dilatación de la parte, digamos, proximal a la vejiga, incluso dilatación de la capacidad de esta vejiga y en grado extremo, incluso dilatación también del uréter que lleva hasta el fracaso renal. Es decir, no diagnosticar una estenosis de uretra, especialmente en pacientes jóvenes, puede tener graves consecuencias, no solamente para su función, su calidad de vida, sino también para la función renal, llevando incluso a una insuficiencia renal y necesidad de diálisis. En el caso del tratamiento de las estenosis de uretra, va a depender de varios factores. O sea, va a depender de las comorbilidades del paciente, si el paciente tiene cirugías previas o no, y además también es importante saber la localización de la estenosis, el tamaño de la estenosis. Entonces, dependiendo de todos estos factores, vamos a elegir una técnica u otra. En algunas ocasiones incluso podemos optar por la observación. Si no todos los pacientes necesitan tratamiento. Si un paciente no ha tenido complicaciones, como por ser infecciones de orina, de repetición o una retención aguda de orina, y el paciente no le condiciona su calidad de vida, se encuentra bien, pues podemos vigilarlo, ¿de acuerdo? Y podemos ver cómo se va desarrollando esa estenosis de uretra. Pero en el caso que ya una estenosis de uretra establecida, el elegir una técnica u otra va a depender por todo lo que hemos comentado. Es decir, si en el caso de una estenosis corta, alrededor de como máximo de 1 centímetro, con poca fibrosis, con poca espongiofibrosis, se podría optar por una cirugía endoscópica, ¿no? Que es la uretrotomía, que puede ser con corte frío o con láser. Se ha visto que tiene buenos resultados, pero ya le digo, en pacientes muy seleccionados, porque si no, la recidiva es más que probable. También en algunas ocasiones, y dependiendo los estudios, dependiendo qué artículos se lean, se compara la dilatación con la uretrotomía. Y bueno, en la finalidad, lo que nosotros en Andromede hemos llegado a la conclusión es que la dilatación es hasta un cierto límite. De acuerdo, son los mismos pacientes que la cirugía endoscópica, pero no hay que abusar mucho de la dilatación si tenemos intención de una cirugía posterior, porque lo que estamos haciendo es agravando la estenosis de uretra. ¿Cuándo yo utilizaría, dilataciones periódicas? Cuando ya hemos desestimado una cirugía, que en un principio serán pues, varias veces en semana y poquito a poco, dependiendo cómo vaya progresando, podemos ir aumentando de tiempo, digamos. Y luego, ya en estenosis más complejas, más largas, con mayor fibrosis en dicha zona, alrededor de unos 2 centímetros, la técnica que solemos utilizar es, digamos, la uretroplastia anastomótica, ¿no? La terminal. Cortamos el fragmento enfermo y anastomosamos los dos extremos. Pero si la estenosis es más de 2 centímetros, 2, 3, 4 centímetros, ya en este caso ese tipo de cirugía no es válida y necesitamos pues, utilizar injertos libres o colgados. Habitualmente lo que utilizamos nosotros son injertos mucosa oral, porque se ha visto que los buenos resultados que da este tipo de injertos. Y luego, como por último, en el caso de que en pacientes ya, digamos, nosotros lo utilizamos como ya última opción, en pacientes que ya han tenido varias reintervenciones o pacientes ya con uretras muy complejas y que, bueno, y dependiendo de las condiciones del paciente,
podemos hacer un meato perineal. Y con esto vamos a poder facilitar y mejorar las condiciones de vida del paciente. En los pacientes que están seleccionados para la uretroplastia, el éxito está alrededor de un 80%. Va a depender de un buen diagnóstico y de un cirujano experimentado. Hay que tener en cuenta que estos pacientes lo han pasado mal. Es decir, llevan tiempo orinando mal, incluso muchas veces el diagnóstico es tardío porque muchas veces lo focalizan a otro tipo de patología, como puede ser el agrandamiento prostático. Entonces, son pacientes que cuando consiguen orinar, cuando ven, además, sobre todo al principio, nada más quitar la sonda, ellos ya directamente, ya con la propia cara del paciente, ya sabes que es como algo recordar cuando él realmente era feliz, porque realmente lo pasan mal.